Bueno, pues audiencia, seguimos aquí en este extenso tema sobre la filosofía con el profesor Jesús, filósofo. Pasamos, si le parece, a la filosofía clásica. ¿Cómo nos puede dar esta introducción? Bueno, algo muy importante siempre es ubicar como el tiempo en el que se desarrolla una corriente. Y aquí tenemos que esta corriente se desarrolla del siglo V al siglo II antes de Cristo. Alguien podría decir, oiga, ¿por qué los siglos se cuentan al revés? El detalle es que ustedes podrán recordar que San Gregorio Magno decidió hacer una división de la historia planteando el inicio desde que Jesús nació. El detalle es que se equivoca por 6 años. ¿Por qué razón? Porque los europeos no consideraban los años bisiestos. No hicieron un cálculo tan exacto como los mayas. Entonces, cuando descubren al Imperio Maya o a la civilización maya, se dan cuenta que ellos tenían un conteo del tiempo más preciso que los europeos y que se habían equivocado como por 6 años. Bueno, pero independientemente de eso, el calendario gregoriano es el que tenemos actualmente en Occidente, porque también ustedes sabrán que otros países tienen sus propios calendarios, ¿verdad? Bueno, pero el chiste es que el tiempo se empieza a contar desde el año cero, entonces el año anterior al año del nacimiento de Jesús es un año antes de Cristo. Entonces, por decirlo así, la historia se cuenta al revés. Y nuestra historia actual, que es posterior a Cristo, también en algunos libros se habla de la era común, porque hay gente que no cree en Cristo y que pues, deben de tener su propio tiempo. La era común se cuenta del cero hacia adelante. Por si alguien tenía alguna duda sobre eso, pues es bueno como precisar también esta cuestión del tiempo, ¿no? Pues es algo, un conocimiento, se puede decir que básico, saber cuestionarnos por qué nos basamos a eso para medir el tiempo. Yo tengo uno para empezar. La filosofía griega marcó un antes y un después en toda la filosofía, o por qué es tan famosa esta época de los filósofos. Bueno, algo importante es que el ser humano, al querer como responder sobre acontecimientos que le ocurrían, generalmente lo ha relacionado con deidades o con divinidades. Por ejemplo, si ustedes hacen un recuento de la mitología griega, cada uno de estos dioses tenía el dominio de algún elemento de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, empezaba a llover y caían rayos y decían, pues a lo mejor Zeus anda enojado. Cosa que todavía hay gente que piensa así. Dice, pues mira, ya empezó a llover, Dios está llorando porque se porta mal o cosas así, ¿verdad? Entonces, son explicaciones que el ser humano tiene, que algunas tienen mucho de verdad. Entonces, esa es precisamente la importancia de la filosofía clásica, que hacen a un lado a los dioses y a los mitos y empiezan a explicar la naturaleza desde posturas más racionales y también más comprobables. Por esa razón lo que mencionabas hace rato, había filósofos que podían predecir un eclipse. ¿Por qué? Porque lo hacían mediante las matemáticas. Por ejemplo, Anaxágoras, también hablando todavía de los presocráticos, él empezó a hablar de los números como de las cosas. Entonces, la importancia de estos filósofos son que dividen lo que es el mito, el logos, y propiamente pues ya los autores básicos, fundamentales de la filosofía clásica, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, dan un giro en cuestión de que se especializan en algunos temas en específico. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates se especializó en el método que él mismo inventa, que se llama el método socrático, que se basaba en preguntas. Por ejemplo, tú a veces piensas algo erróneo. Pensemos, por ejemplo, en que la Tierra es plana. Incluso ahorita, gracias a la tecnología, pues sabemos que la Tierra tiene una figura geoide, porque también no es una esfera perfecta, ¿verdad? Pero imagínense en el tiempo de ellos, cómo decir que algo era correcto o incorrecto, porque no había la tecnología tal vez actual. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Mediante puros cálculos. Usaban más la lógica, se dedicaban a observar más lo que son los astros, etcétera. Entonces tú decías, la Tierra es redonda, o es cuadrada, o está arriba de una tortuga, que eran cuestiones que se creían en ese tiempo. Entonces,
Sócrates empezaba a cuestionar y te decía, a ver, ¿por qué piensas que la Tierra es plana? ¿O por qué piensas que es cuadrada? ¿O por qué, por ejemplo, ellos vivían en el mar? Grecia es un conjunto de islas. Entonces, si iba un barco, ¿por qué se iba ocultando de abajo hacia arriba? Porque si fuera plana, el barco se seguiría viendo igual, pero se ve como una figura como si va bajando. Entonces Sócrates te empezaba a hacer cuestionamientos y de repente tú mismo vas creando la respuesta. A ese concepto le llamó parir ideas, ¿no? Porque su mamá, creo que tengo entendido que su mamá era partera, ¿no? En Así aquel es. entonces. Entonces de ahí es como que a través de esos cuestionamientos interior, porque todo viene desde el interior, pues el razonamiento viene desde el interior. Y que a través de esos cuestionamientos tú mismo obtuvieras esas respuestas, ¿no? Así es. Sería... Y lo que pasa es que Sócrates, precisamente en su mayéutica, que es la creación de las ideas o el parir ideas, ayudaba o guiaba a sus interlocutores, porque también aquí hay un detalle, Grecia estaba llena de sofistas, que son personas que dicen mentiras, pero te las hacen ver como si fueran verdad. También otra de las, hablando de sofistas, una característica principal también de ellos era de que ellos creían que tenían razón en todo, ¿no? O que sabían todo, ¿no? Pues no necesariamente, no fíjate. O sea, lo que ellos sabían, por ejemplo, lo que pasa es que los sofistas recibían dinero. Entonces era como, por ejemplo, decirles a ustedes, oigan, ¿saben qué? Quiero vender unos jabones y les doy una feria porque digan que es el jabón más chido, que huele bien perrón, lo que sea. Pero de repente cuando no lo compran, la gente se da cuenta de que es una porquería o de que no sirve o de que no trabaja como debía de ser el material. Entonces, ustedes como sofistas se debían de encargar de hacer que la gente siguiera creyendo eso, aunque vieran que no es verdad. O sea, imagínense el grado de manipulación que tenían ellos, porque hacían que la gente, aunque viera lo contrario a una verdad, estuvieran convencidos de lo que ellos le decían. Algo así como lo que pasaba con la televisión. Pues igual se puede también traducir eso en la ideología de terraplanista en nuestra actualidad, ¿no? De que hay expertos quizá en eso, de que se encargan de convencer a más personas de esa ideología. Está interesante eso, bueno, ya sería más con la filosofía actual, cómo la trasladamos a nuestra actualidad. Sí, yo, entonces, bueno, por ejemplo, Sócrates, entonces fue un filósofo que cuestionaba, pues, a través de sus razonamientos y dejaba a un lado los dioses o la mitología griega. Se puede decir que, pues, que también fue, creo, por ahí uno de los amenazas que recibió fue la muerte, ¿no? A muerte a través de introducir esas formas de pensamiento a los jóvenes. Y creo que una de las características de él, que se iba por las calles de Atenas, creo, sí, de Atenas, cuestionando o haciéndole preguntas a la gente. Ese era como su estilo filosófico de llevar a cabo en práctica la filosofía que él había desarrollado. Bueno, pues, en ese sentido, Sócrates fue un poco presionado por la gente de poder. ¿Por qué razón? Por ejemplo, digamos un político que nos diga que va a crear a lo mejor fuentes de empleo, pongámoslo en el contexto actual, ¿verdad? Y que alguien como Sócrates era respetado, que era admirado, porque muchas personas sabían que era pues un gran filósofo, una persona importante de la ciudad, dijera que no era cierto. Entonces, siempre ha habido gente que oprime a los pensadores libres y entonces se le crea un juicio en el cual se le condena precisamente por lo que mencionas, porque estaba pervirtiendo a la juventud y también se le considera una persona como que va en contra de los dioses. Pero aquí un detalle, Sócrates siempre creyó en Dios, pero en su pensamiento no lo incluía, no porque no creyera en él, sino porque era precisamente lo que les comentaba al inicio. Se hace una división entre lo que es el mito, entre lo que es la religión y entre lo que es la sabiduría o el conocimiento, por decirlo así, científico.
Entonces es como precisamente es como la característica fundamental. Algo también interesante de Sócrates es que él nunca escribió nada, al igual que Jesucristo no escribió nada. Entonces, ¿por qué se sabe de Sócrates? Por los escritos de Platón. De hecho, se menciona que posiblemente Sócrates no haya existido. ¿Por qué razón? Porque Platón era tan idealista. Bueno, esos son estudios pues de gente que ahorita anda ahí haciendo más investigación. Como que se pudo haber inventado ese personaje, ¿no? Exactamente. Como que él soñó, o como lo que él tenía como ideal de un filósofo, lo plasmó en ese libro. Por ejemplo, cuando ya lo condenan, que a lo mejor recuerdan la apología de Sócrates, varios de sus amigos pues tenían mucho dinero también. Había gente poderosa que le gustaba la filosofía. Y entonces le dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros le podemos dar dinero a los guardias, podemos sacarte. Otro amigo que tenía como un pequeño ejército le dice, oye, ¿sabes qué? Podemos llegar con mis hombres, matamos a los que te estén cuidando o los que amagamos, lo que sea, y puedes salir. Y Sócrates mismo dice, no. ¿Por qué? Porque sería ir contra las leyes de Atenas, de Grecia, sería ir contra lo que yo siempre he predicado o lo que yo he defendido, mis ideales, y prefirió que lo mataran con la cicuta, que es un veneno que te va como aletargando el corazón y vas muriendo de abajo hacia arriba. Te empiezas a dejar de circular la sangre. Entonces, precisamente esa es como la máxima revelación de Sócrates, que muere por defender sus ideas. O sea, es como un sacrificio, un mártir de la filosofía, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces se puede decir o se puede concluir que, por ejemplo, gracias a ese filósofo, pues hubo una revolución de pensamiento racional o un conocimiento universal sobre aquello que, pues, que te rodea, ¿no? Y pues se podría decir que la filosofía en aquel entonces era peligrosa, ¿no? Era peligrosa en ese sentido. Pues considero que todavía las personas no están, como dicen ahorita, soportando. No están soportando. Y la queso. No están soportando la filosofía misma. O sea, por ejemplo, si tú observas, que es un tema que a lo mejor vamos a hablar más adelante, sobre la educación, en el sistema mexicano están desapareciendo las clases de filosofía en el nivel medio superior. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos no quieren gente que piense. O sea, si tú observas todos los mecanismos ideológicos, como lo que es redes sociales, lo que es la misma escuela, lo que es incluso la iglesia, están orientadas como a formar un tipo de sujeto. A ninguno de los organismos que forman sujetos les conviene gente que cuestione. No es como lo que ellos buscan. O sea, no van a buscar alguien que te quiere como formar algo o una forma de pensamiento. Generalmente no soporta que haya alguien que lo esté cuestionando. O sea, imagínate, si los mexicanos fuéramos más racionales, a lo mejor Carmelita Salinas nunca había sido diputada, ¿no? No habría personas como en la UCICAM o en algunos otros organismos que ni siquiera acabaron la secundaria y que están a cargo de personas que tienen doctorados o personas que tienen más estudios que ellos o que a lo mejor tienen más experiencia por el simple hecho nada más de que es compadre de alguien que quedó en un partido político o de alguien que tiene cierta empresa o algo así. Entonces, si nosotros fuéramos más filósofos y aparte de filósofos actuáramos, la sociedad no sería como hoy. Por eso gente como Sócrates no caía bien, porque cuestionaba como el sistema que ya estaba impuesto. Pensemos como en halagado, en cosas como el estilo, habrá gente que a lo mejor no esté de acuerdo con alguien que cuestione eso, ¿no? Creo que dio en la clave, ¿no? Que no soportan. Nuestra actualidad sería otra. Voy a decir que todos esos filósofos también en su momento sufrieron esa represión por gente más poderosa. Obviamente había gente más poderosa que ellos en su momento. Bueno, de todas maneras este tema de trasladarlo a la filosofía actual y la educación como tal en la filosofía lo vamos a platicar más adelante. No, yo quisiera hablar de, por ejemplo, pasamos a Platón, que fue discípulo de Sócrates, no tengo entendido.
quién era y qué era lo que él decía o cuál sería su filosofía principal. Bueno, Platón era un discípulo de Sócrates. De hecho, Platón al escribir en sus diálogos, siempre hablaba de Sócrates como alguien muy importante, con admiración incluso. Platón escribe los diálogos precisamente, el más importante es el de la República. Plantea cómo el ser humano se establece en una polis o en una ciudad y el ser humano se convierte en un ser político. Más que nada como organizado, porque incluso también Aristóteles, que es discípulo de Platón, hablan de que el ser humano es un ser político. Entonces, hablando de la filosofía platónica, hay dos mitos muy importantes que es interesante que le llame mitos, si es que está hablando de filosofía, porque le llama mito, pero bueno, han sido los más tradicionales, muy importantes. Uno es el mito de la caverna, donde él establece que hay dos mundos. El primer mundo es un mundo de sombras y maneja una imagen muy interesante que es de unos hombres que están encadenados y que solamente están viendo como sombras de la realidad, y esas cadenas son la ignorancia. Entonces de repente uno de ellos se logra liberar de las cadenas, sale al mundo de las ideas, que para Platón sería el mundo real, y entonces como es un mundo de luz, este hombre se enceguece, pero después de un tiempo empieza a ver bien y empieza a ver que hay otra realidad. El ser humano, ese ser, regresa a la caverna para decirle a sus hermanos o a sus amigos que estaban presos de la ignorancia, quiere liberarlos. ¿Qué hacen con él? Lo asesinan. Él, por ejemplo, en ese mito, él dividió el mundo de los sentidos y el mundo del mundo de las ideas, ¿no? Que es Así lo que es. estamos hablando ahorita. Que porque decía que, bueno, yo a través de esto, pues quiere decir que el mundo de los sentidos es lo que nos mantiene atados o lo que nos tienen engañados ahorita, y de que salir de ahí produce en cierta medida un tipo de liberación, ¿no? Liberación interior, y ahí te das cuenta de que pues la realidad no es como la que no la pintaban. Entonces, él decía, por ejemplo, que todo lo que vemos son moldes, ¿no? Así es. Hay ciertos límites, por Son ejemplo. sombras. Por ejemplo, él mencionaba como, bueno, como para aterrizar esta idea, decía que un caballo, pues siempre va a ser un caballo. Y se preguntaba como, ¿qué es lo que hay en ese animal que siempre a través de cientos de años siempre va a existir un caballo? Sino como que es la idea de que siempre hay un molde, siempre hay como un cierto límite que siempre va a haber. No sé cómo lo podíamos así aterrizar en el sentido de que el mundo de las ideas es un mundo, se puede decir, Es ideal. limitado sí, por algo. Bueno, O, allí algo que debemos como de puntualizar. El mundo limitado sería el mundo de las sombras, como el mundo en el que vivimos, por decirlo así. Ese es el mundo limitado. Porque te voy a poner un ejemplo, para ver si la audiencia también nos capta esto. Por ejemplo, ustedes o nosotros podemos tener un ideal sobre, por ejemplo, lo que queremos lograr en unos 10 años. Eso es un mundo ideal. Por ejemplo, puedes imaginarte, no sé, tal vez con una casa, una troca, a lo mejor tu esposa, tus niños, no sé, el ideal que cada quien tenga sobre sí mismo. Pero de repente llegas a la universidad, repruebas, embarazas a tu novia, no sé, te cortan un pie, lo que sea, ¿no? Entonces el mundo ideal, que se queda como un ideal, era como algo que te movía, pero tu realidad es otra. y ahí cuál sería el mundo de los sentidos y el mundo ideal, o sea, El mundo de los sentidos sería lo que te pasó, oh ya, lo que vas viviendo. Y el mundo ideal sería lo que tú te imaginas. oh ya, Por eso también, si ustedes han escuchado hablar, hay un término que se llama el amor platónico. Que es como un amor donde se comprenden, donde no hay problemas, donde todo es color rosita y todo eso.
Y entonces de repente, pues a los que están casados, si es que hay alguien aquí casado, pues sabe que no es así, ¿verdad? Que de repente la suegra se mete, que tienes problemas con tu mujer. Entonces podríamos decir que el mundo ideal de Platón es perfecto y el mundo de las sombras o el mundo de los sentidos es imperfecto. E incluso él dice que son dos cosas diferentes. Y aquí lo que sí me gustaría puntualizar más es el poder que tiene una idea. O sea, un ejemplo, si tú te propones un ideal a tal grado, puedes llegar a hacer lo que hizo Sócrates, te puedes morir por tu idea. Me explico, como gente que ha cuidado los bosques y las han presionado, las han asesinado, personas que han tratado de dedicarle toda su vida al estudio, gente que, pongamos algo de ejemplos más sencillos, la señora que a lo mejor, a pesar de que su esposo la golpea, la trata mal, etcétera, porque tiene el ideal de que el matrimonio es indisoluble, sigue ahí con ellos, ese es un ideal. Entonces el poder de las ideas es sumamente fuerte. No es que Platón estuviera mal o estuviera bien. El poder de la idea tiene mucho poder. Perfecto, entonces podemos pasar al siguiente mito dado por Platón, que se llama el mito del Áuriga. Personalmente me llamó la atención porque se basa en una imagen que yo ya había visto con anterioridad, sin embargo no desconocía de dónde provenía esa ideología, pero que me llamó mucho la atención y que me gustó porque logré razonar sobre lo que menciona ahí y me pareció muy coherente. Se trata de que el cuerpo es simplemente la carroza con la que, con la que vamos en la vida. El alma viene siendo quien disfruta, quien es el pasajero que va encima de la carroza. Nuestra mente es quien dirige a la carroza y a los caballos, que dicho sea de paso, los caballos son esas emociones que tenemos. Entonces, bueno, sería más fácil explicarlo si nuestra audiencia viera la imagen, pero sería como que nada más se imaginen una carroza típica dirigida por caballos, donde hay un conductor y está un espectador, un turista, como lo quieran llamar, que eso sería nuestra alma, quien se encarga pues, de ese disfrute, de esa importancia. Las emociones son esos caballos, son como el motor que nos dirige. Somos seres emocionales, sentimentales, pero obviamente las dirige nuestra mente. En este caso, pues está representado con el chofer. Y vuelvo a lo mismo, o sea, nuestro cuerpo simplemente es la carroza, nuestro caparazón, que lo que importa es el alma que llevamos dentro. Entonces, ya después, hasta ahorita me entero que era el mito del Áuriga, de Platón. Entonces, si le parece, puede explicarnos un poco más sobre esto o pasar al siguiente tema. Bueno, considero que lo describiste muy bien. Efectivamente, Platón afirma que tú puedes dominar tus sentimientos, también tus pasiones como la ira, la furia a veces que llega a tener uno mediante tu mente. Entonces va a depender de ti si te dejas llevar por tus sentimientos o por tus sensaciones o si eres capaz de dominarlos con tu mente, con tu inteligencia. Y es la invitación que hace Aristóteles, Sócrates, Platón, ya andamos con los cables cruzados. Sí, Platón precisamente para que tú domines con tu mente a tus pasiones, a tus impulsos. En este sentido, pues se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cree que el ser humano es violento por naturaleza. Entonces tú vas a reaccionar, por ejemplo, llega alguien, te da un manotazo y siguiendo ese pensamiento, pues tú le vas a regresar un golpe más fuerte, ¿no? Y tu inteligencia posiblemente te puede llevar pues si él me golpeó, pues voy a preguntarle qué trae, ¿verdad? O sea, qué situación está pasando. Entonces ahí precisamente es como mediar entre las pasiones y la mente. O sea, que se puede decir que hay un mediador en todo esto que viene siendo la parte racional o la parte mental. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de que si alguien te da una bofetada o alguien te da un golpe, no a todas las personas les produce pues esas sensaciones de rabia o de coraje. Eso se puede decir que
hay personas con mayor alta capacidad para controlar, pues se puede decir su pensamiento, su forma de dialogar, su forma de diálogo interno, y hay otras personas que creen que esa acción funciona de manera automática. Yo quisiera concluir ya hablando de este mismo mito del auriga, basado también en la imagen de que estos 4 componentes son un complemento. O sea, que depende de los 4 para pues para la idealización, lo que tú me digas, el éxito. Que si se desbalancea una cosa, pues ya pierdes el equilibrio, pierdes el camino, ya no logras los resultados que buscabas. Es decir, si en este caso, volviendo al decir metáfora de la carroza, si los caballos ya no andan, son las emociones, nuestras emociones no son tan favorables o nos perjudican, ya afecta por ende nuestra mente. En este caso, pues sería afectar el conductor y por ende afectar nuestra alma, que es el que va disfrutando, es el pasajero. Y puede ser cualquiera, si falla algún componente, pues ya no se resuelve bien la ecuación. Pues el otro factor puede ser el cuerpo, que es la carroza. Si la carroza se va desgastando demasiado, pues va a llegar a un punto donde ya no se va a beneficiar el alma también. Entonces, y bueno, esa es como mi conclusión de que los 4 elementos son un complemento, que somos nosotros, cada persona. Y bueno, podemos pasar ya al siguiente filósofo de la filosofía clásica, que es Aristóteles, que pues además creo yo es el más famoso hasta nuestra actualidad, un poco más famoso que los demás y tema más extenso. Como ya bien lo comentaba anteriormente, también profesor, Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? Tengo entendido, Así que fue es. su maestro. Porque se tiene entendido que Platón fundó la academia, ¿no? Fundó una academia donde creo que Aristóteles fue el primer estudiante, se puede decir, El que más el más sobresaliente. sobresaliente sobre eso. Entonces, si nos puede dar más que nada una introducción sobre quién era Aristóteles y cuál sería su filosofía o qué aportó hacia la humanidad. Bueno, Aristóteles ya es e incluso hay gente que lo considera de las personas más inteligentes, racionalmente hablando, de toda la historia. Porque Aristóteles habló de filosofía, habló de botánica, habló de biología, habló de cualquier tema que pudiera haber en ese momento, él lo trató. Algo así parecido a Leonardo da Vinci ya en el Renacimiento, que también es considerado de esas personas súper dotadas, por decirlo de alguna manera. Considero que, hablando de la filosofía, tiene 2 posturas, 2 libros muy importantes. También es digno de mencionar que cuando queman la biblioteca de Alejandría, se estipula que se perdió más de la tercera parte de sus obras. Y como no se habían reescrito, se perdieron todas esas obras. Y solamente nos quedan algunas de las obras de él y algunos fragmentos en algunos casos. Entonces, el libro de la metafísica, para mencionarles nada más un ejemplo, plantea que el verdadero filósofo es aquel que conoce las causas de las cosas, o sea, el porqué de las cosas que suceden. Y lo pone en un ejemplo muy sencillo. Dice, ¿quién es más importante? ¿El albañil que hace las cosas, pega, por ejemplo, la barda, que está poniendo, no sé, una viga, etcétera? ¿O el arquitecto que sabe por qué razón están poniendo esa viga o por qué razón se hace eso? ¿Ustedes qué pensarían? Bueno, pues ya me veo comprometido a responder esto, ya que soy el arquitecto aquí. Pero bueno, obviamente sí es más importante primero la visualización antes de llevarlo a cabo. La creatividad, la imaginación, ese planeamiento que surge primero y ya después para llevarlo a cabo, pues necesitas la herramienta, que en este caso es un albañil. Pero yo digo, bueno, los dos son igual de importantes realmente, es un complemento, porque sin uno no puedes lograr el resultado. Pero sí, primero surge ese pensamiento y ya después llevarlo a cabo. No puede ser al revés, sería imposible.
Efectivamente, bueno, y allí hay una contraargumentación. Por ejemplo, hay gente que afirma que hay, y también es real, que hay albañiles que pueden construir una casa sin necesidad de un arquitecto y que al revés posiblemente no sucedería. Sin embargo, también se puede estipular o se puede argumentar que el albañil puede hacerlo porque aprendió ya las causas por las cuales se hace de esa manera. ¿Me explico? Sí. Entonces, Aristóteles habla mucho de eso en su metafísica. Yo diría también que, por ejemplo, aportando esta idea, que la teoría y la práctica no se deben de separar, porque yo creo que también sería algo erróneo, algo ilógico, como por ejemplo, hablando del filósofo anterior, que nada más te quedas en el idealismo, a lo mejor también. Nunca, pues sin falta de ejecución o falta de planeación, también pues nunca llega a suceder. Pero yo diría que es algo pues muy importante, pues, que la Sí, teoría sí, no en este se... sentido, por ejemplo, Aristóteles se puede decir que es un conciliador. ¿Por qué razón? Por ejemplo, estaba el idealismo de Platón y había personas que afirmaban que solamente podemos conocer lo físico. Entonces eran dos posturas totalmente contradictorias. Por ejemplo, se decía, solamente podemos conocer por los sentidos y Platón afirmaba que solamente existía el mundo de las ideas y que era lo que se podía conocer. Entonces Aristóteles dice, bueno, nosotros conocemos a partir de los sentidos lo que está a nuestro alrededor, pero formamos una idea o una imagen de eso en nuestra mente. Entonces hizo como una conciliación de esas dos posturas. Entonces, por ejemplo, hablando de temas del conocimiento, pero por ejemplo también Aristóteles habló de lo que era la virtud. Era, por ejemplo, tú tienes un temor irracional, por ejemplo, que haya una balacera aquí afuera, tienes un temor irracional y te andas metiendo, no sé, abajo de la taza del baño, ¿no? Y por otro lado está el temerario, que es una persona que escucha un balazo y dice, voy a ver quién anda tirando balazos o algo, ¿no? Sale y posiblemente pueda correr riesgo de que incluso pierda la vida él. Entonces Aristóteles dice, no, es que no es quedarte solamente con el temor, ni tampoco ser temerario, o llegar a un punto medio, a una virtud que puede ser la valentía. O sea, no vas a salir a que te den un balazo, pero tampoco vas a estar todo el tiempo con miedo sin hacer las cosas. Hablando, por ejemplo, de bailar, un ejemplo, hay mucha gente que no le gusta bailar. Tienes un temor irracional de, que se van a burlar de mí, me veo chistoso, no quiero que se, a lo mejor, o a lo mejor piso a la muchacha, etcétera. Ahí está un temor. Entonces te quedas sentado por eso. O está el otro que hasta se quita la camisa, empieza ahí a bailarles encima de la mesa y todo. Y a lo mejor algunas personas lo pueden ver como alguien muy atrevido. Entonces el punto medio sería que a pesar de que tienes temor, o que a pesar de que a lo mejor vas a sacar a la muchacha y sabes que te puede decir que no, te atrevas y lo hagas, porque no es algo que atenta contra tu vida. Entonces también ese es un pensamiento aristotélico de la virtud. Entonces aquí, por ejemplo, en el tema de la virtud sería como poner un límite o no sé si, o saber controlar las emociones, pero también saber controlar tus deseos. Se puede decir como esa parte de, o sea, hablando humanamente o en el sentido humano, pues sería como esa parte de controlar tus emociones, pero también sería atreverte a experimentar sobre algo que tú quieres hacer, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, esa es la diferencia entre Aristóteles y Platón. Aristóteles no se queda solamente con la idea. Aristóteles busca que tú actúes, como decías hace rato, coherentemente con lo que piensas. De ahí viene precisamente el siguiente libro del que vamos a hablar, se llama La ética nicomaquea, a excepción de que Cristian quiera comentarnos algo más. No, ya hay que seguir. No. Me llama la atención eso que resalta de Aristóteles, a diferencia de Platón, que él buscaba, lo trasladábamos a nuestro lenguaje quizás de no caer en hipocresías, ¿verdad? Porque tener coherencia con nuestros pensamientos, nuestros ideales, con las acciones que hacemos día a día.
otro claro ejemplo de que podemos trasladarlo a nuestra actualidad. Bueno, sí, podemos hablar más de todo lo que nos dejó Aristóteles. Si se nos ha escapado algún tema antes de terminar. Y también de recomendar libros. Libros, pues como saben, pues nuestro canal es sobre libros. Entonces al final les vamos a dar una lista de libros sobre, obviamente, sobre filosofía, para quienes estén interesados en adquirir alguno de estos, tener conocimiento. Entonces, Creo que me faltó la parte de ética Nicomaco, ¿no? Nicomaco. Nicomaco. Así. Pero esa nada más para hacer una breve explicación a la audiencia o explicarle en qué consiste o en qué... Bueno, considero yo que Nicómaco era hijo de Aristóteles. Entonces él, como era filósofo y aparte, pues igual como mencionamos, tenía muchas cosas en la cabeza, de repente dijo, no convivo tanto con mi hijo y ya es un adolescente. Quiero dejarle un libro para que él comprenda el mundo y la forma de actuar. Entonces tiene dos temas muy fundamentales. Uno es el de la felicidad. En el tiempo de Aristóteles había los hedonistas, que afirman que la felicidad se encuentra en el placer. Y por otro lado ya estaba también la estoa o los estoicos, que afirmaban que tú debes de prescindir de todo el placer para que cuando no lo tengas no sufras. Y también, por ejemplo, de las adulaciones, por ejemplo, cuando alguien te dice que no dependas de que alguien te diga, eres bien listo o qué bien estás haciendo esto. Entonces Aristóteles habló de la eudemonía, que era y no depender del halago de la persona que te esté como poniendo en un pedestal, etcétera, pero por otro lado no negarte también al placer que te da la vida. Entonces eso es como el bien vivir, por decirlo sería de como alguna manera. un equilibrio entre ambas partes, ¿verdad? Exactamente, por eso les decía, es como un conciliador entre distintas posturas muy contradictorias y lo pone como en un equilibrio. Y por otro lado habla sobre la amistad. Este tema también es muy interesante porque a lo mejor la audiencia se pregunta sobre eso y dice que el verdadero amigo es aquel que busca tu bien. Y el amigo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de drogas o cuestiones por el estilo, sabe que eso te va a hacer mal y te da como por tu lado, en realidad no es una amistad verdadera. Porque hay amigos por interés, que también lo menciona Aristóteles, hay amigos por cuestiones afinidades. Por ejemplo, tienes un amigo que le gusta el fútbol y como se encuentran en el fútbol es una afinidad y por lo tanto se hacen amigos. Pero el buen amigo es aquel que busca siempre tu bien. Creo que esos son, bueno, entre otros temas, ese es uno de los dos de los más importantes. Bueno, es que la ética Nicómaco se divide en 10 libros. Entonces sería interesante, como es un libro hecho de libros. Y sería interesante si la audiencia está interesada, que descargue el libro que se llama Ética Nicómaco. Y ahí habla precisamente de Aristóteles de estos temas que estamos hablando, de la felicidad, etcétera, de la amistad.